Bueno, Luis, esto es Zarauz. Bueno, lo más típico de Zarauz es el malecón, porque bueno, tenemos una playa de 2 kilómetros, que en el País Vasco eso es un poco extraño, ¿no? Tener una playa tan larga. Es muy de surferos porque la entrada es muy abierta y ya ves que bueno, siempre hay alguien en el agua. Y bueno, te tengo preparado una ruta muy chula para mañana. Sí. Saldremos por aquella carretera de la costa, serpenteando la costa y ya verás, te va a gustar. Bueno, alguna carretera la reconocerás porque en tu vida profesional has estado corriendo aquí y algunos sitios te sonarán. Mira Luis, esto es Usurbil, esto es exactamente San Esteban, un barrio de Usurbil, pero es aquí donde viven mis padres y bueno, mi infancia también y todos mis recuerdos de la infancia están aquí, ¿no? Por eso te he querido traer en mitad de la ruta aquí, ya ves que no está muy lejos de Zarauz, donde actualmente vivo, son prácticamente 15 kilómetros, está cerca, pero te he querido traer aquí en mitad de la ruta para que conozcas esto también. Hostia, pues está guapísimo, tú. Lo único, bueno, el típico día del País Vasco, pero bueno, aquí con el repecho este que hay para subir todos los días, con esto ya tienes bastante, ¿eh? Sí, por eso me dice escalador, ¿no? Porque todos los días tenía que subir esta cuesta que hemos subido, ¿no? Mira Luis, este es el choco familiar. Aquí tengo uno de mis recuerdos de cuando corría y este es un ejemplo, el Tour del 2003. Nos ves sin casco, pero bueno, yo corría con casco siempre, pero bueno, el último puerto lo podíamos echar y por eso se ve la foto sin, en los Pirineos, en un alto que llegábamos allí. Menudo tiempo, yo por estos años no era ni profesional. Tú eres bastante más joven. No ha llovido nada, macho. Incluso ya con Echeondo, ¿eh? Sí, yo siempre he tenido el lujo de correr con Echeondo. Ya desde amateur, el equipo el Olarra que era, ya éramos Echeondo y los 11 años que estuve en Euskaltel también corrimos con ropa Echeondo. Y los calcetines de toda la vida, ¿eh? Sí, los míticos, ¿eh? Joder. Hoy en día son diferentes, pero esos ya hicieron años, ¿eh? Sí. Ese modelo. Mira Luis, y como final te he querido traer aquí a este alto para que veas lo que es Zarauz, ¿no? Ya ves que no es muy grande. Ayer anduvimos en la costa, tomamos el café ahí en el malecón y esta mañana hemos salido por aquella carretera que ves serpenteando la costa como punto final para que veas lo que es Zarauz también, pues es uno de los sitios preferidos míos para ver la panorámica de Zarauz. Es precioso, macho. Te agradezco la vuelta que me has dado por aquí, por la zona de entrenamiento tuya, venir aquí a visitar tu pueblo, el poder revivir otra vez las carreteras que pude pisar cuando era profesional. Claro. Y encantado de hacerlo contigo. Un placer como siempre, Luis. Fíjate.